¿Acaso vivir en condiciones en las que no puedes llevar una vida cotidiana digna, es humano? ¿Y vivir con una enfermedad terminal, en la que para prolongar su vida es necesario unos procesos de vida artificial? ¿El humano acaso no puede morir dignamente? ¿La eutanasia existe un derecho a morir? Les saluda FJ, esta vez os vengo con un vídeo, que trata un tema bastante delicado, y es que muy pocos se atreven a hablar y mostrar sus opiniones respecto a este tema, la eutanasia, ya que en muchos países es perseguido, y son muy pocos los que lo han legalizado, entre otros un caso reciente, como es Holanda, que se han dado cuenta que morir dignamente debería ser un derecho, y así de una vez por todas romper la barrera, y legalizar la eutanasia. Y es que la eutanasia, a pesar de ser una omisión, es para muchos su único deseo, ya que hay que ponerse, aunque sea por unos minutos, en la piel del enfermo. Tienes una enfermedad terminal o incurable y ves que ese líquido que es la eutanasia, te puede causar la muerte inmediata, así terminando con tu agonía, que has llevado bastantes años, prometiéndole a los médicos que pronto te curarás, pero ese pronto nunca llega. Hay muchas clasificaciones de eutanasia como pueden ser. Clasificaciones de eutanasia. La primera clasificación es la eutanasia directa, que es adelantar la hora de la muerte en caso de que la enfermedad del solicitante sea incurable, que a su vez se podría dividir en dos formas, que son la activa, que consiste en provocar una muerte indolora a petición del afectado, porque su enfermedad es incurable, totalmente inhumana y progresiva. La manera en la que se recurre es en sustancias especiales mortíferas o a sobredosis de morfina, aunque también se suele dividir en pasiva, que se trata de dejar de tratar una complicación, en la que se tiene que alimentar a dicho solicitante por vía parenteral, y que de alguna manera prolongar el morir y prolongar vilmente la agonía de seguir viviendo con esa enfermedad inhumana. Otra rama es la eutanasia indirecta, que tras efectuar algunos procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte, como es la sobredosis de algún tipo de analgésicos. También se pueden relacionar conceptos relacionados como son, el suicidio asistido, que es proporcionar en forma intencional y con conocimiento de la persona a un familiar, siendo el paciente el que voluntaria y activamente termina con su vida. Otro puede ser la cacotanasia, que es la que se impone sin el consentimiento del afectado. Y es que la eutanasia no es algo nuevo, ligado al desarrollo de la medicina moderna, ya que desde la antigua Grecia, Hipócrates prohibió a los médicos la eutanasia activa así como el suicidio asistido. Para más tarde en la Edad Media se produjeran cambios frente a la muerte y el acto de morir, tales circunstancias como tomar la eutanasia, suicidarse o abortar era pecado bajo creencias religiosas. Hasta comienzos del siglo XX, no se empezó a debatir y promulgar la legalización de la eutanasia activa, por parte de numerosos países europeos. Pero también hay que decir que muchas veces el término eutanasia ha sido separado del sentido real, como puede ser un ejemplo, los nazis utilizaban eutanasia para referirse a la eliminación de los débiles por parte de ellos, a pesar de que su máximo dirigente, Hitler, envió a un médico particular a su abuela, el que más tarde le aplicó la eutanasia, aunque más tarde fue juzgada como ilegal y como inmoral. Es por ello por lo que ahora, en la época en la que estamos, hay tanto debate sobre si se debe o no se debe legalizar, y hay tantas personas de cada bando, que dicen que se debería legalizar y otros muchos que dicen que es ilegal. A mi juicio es frustrante ver cómo la vida de un familiar o quizás de ti mismo, sin poderte mover en ninguna proporción, ni brazos, ni piernas o quizás vivir conectado a una máquina para poder malvivir, como ya dije es frustrante, y a lo mejor poder ayudar con tus órganos a otras personas, y es que la persona no tiene la dignidad humana para utilizar la eutanasia o simplemente rechazarla, o a elegir el momento de su propia muerte, tan solo que pueda elegir libremente si desea vivir conectado a una máquina teniendo una paraplegia o una muerte terminal, o morir dignamente. Porque mientras que en ámbitos jurídicos, la despenalización de la eutanasia no signifique obligatoriedad absoluta, no se podrá imponer el derecho de deber asegurar al paciente el acceso a la eutanasia, así como la legalidad y la transparencia, no así tener que jugarse la vida un familiar o amigo, consiguiéndola de otros países. Ya que la sociedad moderna basa su ordenamiento jurídico en la protección de los derechos humanos, porque cada enfermo no tiene el derecho a decidir sobre su propia muerte, tan solo legalizarla e informarles, porque hay que ponerse en el lugar de las personas que lo sufren, muchos de ellos prefieren morir antes que malvivir, sin poder hacer lo que ellos antes hacían.
Mientras siga habiendo argumentos en contra, esto cada vez estará más negro y será más difícil de conseguir, porque la Asociación Médica Mundial, a pesar de que muchos dicen que su posición es neutral, condena tanto la toma de la eutanasia, como podéis apreciar en este fragmento de la Declaración sobre la Eutanasia adoptada por la 38 Asamblea Médica Mundial Madrid, España, octubre de 1987. La eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. También en contra hay un movimiento muy fuerte como son las iglesias cristianas, que en su mayoría están en contra de la eutanasia y el suicidio asistido, como la postura del actual Papa de Roma Benedicto XVI, quedó recogida en una carta de varios eclesiásticos. Y es que el aprecio humano por la vida, que en su momento fue un progreso introducido por el cristianismo, es en realidad un retroceso, al considerar la eutanasia como ilegal. Aunque hay casos de iglesias como son las luteranas y metodistas, que dan espacio a la decisión individual a cada caso. Porque todo humano no tiene derecho a una muerte sin dolor, sin sufrimiento físico, que le va a causar el motivo en el que se encuentra. Porque la eutanasia no es otra cosa que un derecho del paciente a decidir la forma y el momento de su muerte, librarle de llevar esa enfermedad, paraplegia o demás que le hace estar postrado en una cama de por vida en la que su existencia pende de la cuerda floja, porque como su propia palabra dice eutanasia, muerte dulce, muerte sin dolor. La misma persona tiene autonomía y libertad porque no puede tener derecho a controlar su cuerpo y su propia muerte en casos irreversibles. La enfermedad del paciente acaba con la estima a su persona. Muchos llaman inmoral a la eutanasia, pues yo llamo inmoral a que aquellas personas no puedan decidir cuando mueren. ¿Acaso no podemos seguir el ejemplo de Holanda, uniéndonos a ellos, legalizando la eutanasia? También es verdad que mientras hay vida hay esperanza, pero en el caso de una enfermedad terminal, paraplegia o vivir para siempre conectado a una máquina, ¿acaso hay esperanza de vida, ya que una vida en esas condiciones es indigna? Hay casos notables de eutanasia, como son el caso de Karen Ann Kinlan, que fue una niña adoptada por sus padres unos católicos practicantes, que tras entrar en coma en la velada de su emancipación, estuvo en coma varios meses. Finalmente sus padres, aconsejados por un sacerdote, pidieron la desconexión de los aparatos. Primero el hospital se negó, pero finalmente se le retiraron los aparatos. Increíblemente esta joven siguió respirando por sí sola. 9 años después Karen vive, con su cuerpo fetal que le hace pesar tan solo 30 kilos, su cerebro funciona, pero tiene lesiones irreversibles. Otro caso también conocido es el de Ramón Sampedro, era un marino y escritor español, que se quedó parapléjico desde los 25 años, tras tirarse desde un acantilado. Fue el primer español en pedirla. Finalmente murió en 1998, tras la administración de cianuro potásico, ayudado por una de sus amigas, que más tarde fue detenida, aunque no la metieron en la cárcel, por falta de pruebas. Su vida fue basada en la película Mar Adentro, ganadora de un Oscar, y 14 premios Goya. Estos dos casos fueron claros, de entre los muchos que hay. Ramón Sampedro solicitó el fin de su existencia, teniendo amplia plenitud de facultades físicas, ya que Sampedro escribió 2 libros y no dejó de escribir, hasta su muerte. Él reclamó la eutanasia, porque llevó la paraplegia durante muchísimos años, igual que muchos del mundo, que a pesar de no ser conocidos sus casos, la piden, la solicitan, por sufrir dolores inaguantables. Por eso mi conclusión es que se debería legalizar la eutanasia, hacerla de una manera que un enfermo pueda decidir si vivir o morir, en casos como paraplegia, vivir conectado a una máquina o sufrir una enfermedad incurable o insoportable en cuanto a los dolores, porque verte a ti o a tus familiares de esa manera debe de ser algo frustrante. Por ello hay que seguir el ejemplo de Holanda, que se ha unido a los pocos países en el que la eutanasia está legalizada. En este vídeo he pretendido informarles y mostrarles mi opinión. Por ello espero que mi vídeo les haya gustado. Les saluda cordialmente FJ.